Bienvenidas a Qué grande es el relato. Hoy vamos a hablar de la película más perseguida y más censurada de la historia, si el gato me deja. Y no me refiero a ese subproducto como Holocausto Caníbal o a esa joya como La vida de Brian. Empezamos. Pero claro, antes habrá que aclarar qué es censura y qué no lo es, porque en estos tiempos de fake news, cultura de la cancelación, ofendiditos y demás lloros, hay mucha gente que se confunde por interés o por ignorancia. La censura es un control de la libertad de expresión que ejerce el poder y puede atender a diferentes motivaciones, morales, religiosas o políticas fundamentalmente. Censura es evitar que te expreses como desees. Que te despidan de un medio por un chiste no es censura, es decisión editorial igual que si te rechazan un texto. Que te secuestren judicialmente una portada sí es censura. Que se llame al boicot desde la opinión pública no es censura. Que los medios de comunicación e información no te den el espacio que te mereces sí es censura. Que te eliminen un contenido de una red social por cuestiones morales o de decoro, como puede ser mostrar un pecho, sí es censura. Es decir, mucha gente confunde sanción social con censura. Lo que sí fue censura sin duda fue la caza de brujas en Hollywood, la historia de los 10 de Hollywood y la creación de las listas negras. La caza de brujas iniciada por el senador Joseph McCarthy y el Comité de Actividades Antiestadounidenses a finales de los 40 fue la persecución de comunistas dentro y fuera del aparato del Estado, algo que ocurrió sin estar ilegalizado el Partido Comunista en Estados Unidos. It would be wise for the Congress to pass legislation to outlaw the Communist Party in the United States? I think it would be a good idea, although I don't know, I have never read Karl Marx and I don't know the basis of communism. ¿Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx? Rupert. En la persecución se empleó todo tipo de métodos ilegales o alegales, acusaciones falsas y se hicieron listas negras. Uno de los focos se puso en Hollywood por el poder que tenía la industria en la creación de la opinión pública. Así, el comité pronto llamó a declarar a las estrellas para hacerse publicidad y algunas no dudaron en denunciar a compañeros. There's been a small group within the Screen Actors Guild which has consistently opposed the policy of the guild board and officers or the guild itself as evidenced by the vote on various issues. That small clique has been referred to, has been discussed as more or less following the tactics that we associate with the Communist Party. If I had my way about it, they'd all be sent back to Russia or some other unpleasant place. Malditas ratas denunciando a sus compañeros única y exclusivamente por sus ideas. Después de estas estrellas, se llamó a declarar a un grupo de 7 guionistas, 2 directores y un productor, a los que se conoció como los 10 de Hollywood. Este grupo se negó a declarar acogiéndose a la primera enmienda, que es básicamente el derecho al libre pensamiento y a la libertad de expresión. De todos ellos, quizás conozcáis al más famoso, Dalton Trumbo, por la película de Bryan Cranston. Señor Trumbo, ¿eso ha sido alguna vez miembro del Partido Comunista? ¿Me acusan de algún delito? Declaramos al acusado culpable de desacato al Congreso. Ningún estudio volverá a emplear a un miembro del Partido Comunista. Curiosamente, en 1954 se estrenó la película de la que os quiero hablar, el mismo año en que Elia Kazan estrenó La Ley del Silencio. Inspirada en eventos reales, cuenta una historia de cómo la mafia controlaba el sindicato de estibadores de los muelles de Nueva York y las dificultades que eso provocaba en los trabajadores, y de cómo un hombre, el personaje magníficamente interpretado por Marlon Brando, debe decidir entre guardar silencio o escuchar a su conciencia. Cada vez que esos malvados aplastan a un hombre que intenta cumplir sus deberes de ciudadanía, es una crucifixión. Los que contemplan impasibles estos crímenes, los que silencian cuanto saben sobre lo ocurrido, son unos cómplices más. Elia Kazan fue un gran director de cine y un exmiembro del Partido Comunista que para salvar su culo dio el nombre de varios compañeros suyos durante la caza de brujas de McCarthy. Orson Welles le dedicó unas hermosísimas palabras por ello. Elia Kazan said that it was not easy in America to raise funds to make film on Puerto Ricans, and that in that case it was not easy to find money to make such a film. Chère mademoiselle, you have chosen the wrong metteur en scène. Vous avez pris le mauvais metteur en scène. Because Elia Kazan is a traitor. He is a man who sold
to McCarthy, C'est un homme all of his companions, qui a vendu tous ses compagnons à McCarthy. at a time when he could continue to work in New York À une époque où il at pouvait high salary. And having sold all of his people to McCarthy, he then made a film called On the Waterfront, which was a celebration of The Informer. Estar en la lista negra suponía la imposibilidad de trabajar en la industria. Las grandes productoras y distribuidoras se pusieron del lado de McCarthy y no contratarían jamás a nadie de una lista negra. Pero eso no detuvo a uno de los 10 de Hollywood. Herbert Biberman fue uno de los 10 de Hollywood. Durante años se aferró junto con sus compañeros a la primera enmienda, la de la libertad de expresión, pero finalmente perdieron todos los recursos judiciales y tuvieron que pasar un tiempo en la cárcel. Fue miembro de la Liga Antinazi de Hollywood junto a su esposa, Gail Sondergaard, la primera en ganar un Oscar a Mejor Actriz Secundaria. Así recrearon ese momento en la película Punto de Mira. El fascismo es perverso. Amenaza con destruir la democracia en Europa. Lo ha dicho. Me debes 10 pavos. Mua, puta comunista. ¿Qué se le va a hacer? Por cierto, que esta película se rodó en España y entre los actores y actrices españoles que participaron estaban Ángela Molina o Antonio Valero. Pero revisitándola para hacer este vídeo me he fijado que en una pequeña escena aparecía Enrique Arce, el Arturito de La Casa de Papel. Pero no sabe hacerlo. Joder. Claro. Pero volviendo al tema, a Gail Sondergaard también la metieron en la lista negra y no pudo hacer cine ni televisión hasta 1969. 20 años de censura en las que solo pudo hacer teatro. Pero nunca jamás delató a ninguno de sus compañeros. Sus principios y sus valores estaban por delante de su carrera. En 1951, el director Herbert Biberman, tras salir de la cárcel, forma, junto con otros miembros de la lista negra, la Independent Production Corporation y se ponen a buscar qué historia contar. Y la encontraron en Nuevo México, donde un grupo de mineros mexico-estadounidenses habían ido a la huelga por las diferencias de tratos con sus compañeros yanquis. Una huelga que casi fracasa cuando tras 8 meses la empresa consigue reabrir con esquiroles y con una orden judicial que prohibía los piquetes. Y digo que casi fracasa porque en ese momento las mujeres y madres de los trabajadores deciden ser ellas las que marchen y hagan los piquetes. En 1953, tras conseguir financiación, empezaron el rodaje con solo 5 actores profesionales y con casi todos los miembros del equipo técnico dentro de una lista negra. Por supuesto, el Estado iba a tratar de impedir por todos los medios que este rodaje llegara a buen puerto. Durante el rodaje, el congresista Donald Jackson dijo que la película fue diseñada deliberadamente para inflamar los odios raciales y representar a los Estados Unidos de América como el enemigo de todos los pueblos de color. Era, dijo, una nueva arma para Rusia. Entonces, como ahora, la extrema derecha apuntaba desde el escaño y otros disparaban. Así, la protagonista de la película, Rosaura Revueltas, fue deportada a México antes de terminar el rodaje. Tuvieron que rodar de forma clandestina y pasar todo el metraje de contrabando por la frontera. Al mismo tiempo, el coche de uno de los productores aparecía tiroteado y varios miembros del equipo recibían una paliza, eso sí, evitando que destruyeran el equipo. Tras un proceso de montaje con enormes dificultades en el que participaron hasta 4 montadores, siendo uno de ellos un informante del FBI, el 14 de marzo de 1954 se estrenó La Sal de la Tierra en el único cine de Nueva York que se atrevió. En Estados Unidos llegó a exhibirse en una docena de cines, mientras La Ley del Silencio de Elia Kazan ganaba 8 Oscars. El mensaje del establishment estaba claro: la sal de la tierra debía ser enterrada y olvidada. Y la rata traidora de Elia Kazan, premiada. Herbert Biberman no volvería a dirigir una película hasta 1969. Michael Wilson, guionista, se iría al exilio, desde donde escribió, sin salir acreditado, películas como El puente sobre el río Kwai, Lawrence de Arabia o El planeta de los simios. Murió en 1978 y en 1984 le dieron el Oscar a título póstumo por su guión del puente sobre el río Kwai, 27 años después de su estreno. Perdón, ¿por dónde iba? Ah, sí. A pesar de todos los esfuerzos, la película no ha sido olvidada y en 1992 fue elegida por la Librería del Congreso para ser conservada por ser cultural, histórica y estéticamente significativa. En 1999, Elia Kazan, que jamás se arrepintió de haber delatado a sus compañeros, más bien todo lo contrario, recibía el Oscar honorífico. Muchos se quedaron sentados sin aplaudir en señal de protesta.
Además de Ed Harris y Nick Nolte, cuentan las crónicas del día siguiente que tampoco aplaudieron Garci y Sir Ian McKellen, que no tenía suficiente con ser Magneto y Gandalf y tenía que molar aún más. Desde 1982 La Sal de la Tierra es de dominio público. Eso quiere decir que la podéis ver, descargar desde donde queráis. La tenéis en Filmin, pero os dejaré también un enlace en la descripción. Para mí es una de las mejores películas de la historia, sin exagerar. No solo por su compromiso político, sino porque además presenta temas que a día de hoy todavía son actuales. El feminismo, el derecho a la vivienda, los desahucios. En serio, vedla. Pues ya estaría. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros, compartirlo en redes sociales. En los comentarios me podéis decir cualquier cosa, incluso proponer temas, lo que queráis. Como siempre, en la descripción os dejo las películas que recomiendo y enlace a redes sociales. Hasta luego.